Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo. Hoy te traemos una noticia esperadísima por todos porque por fin salieron a relucir algunos de los nombres de los nuevos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero esperamos que estos pillos hayan disfrutado bastante de la opulencia y del dinero porque el pan de piquito se les terminó. Pues te cuento que este martes 5 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comenzó a mencionar algunos de los nombres que se encuentran en la lista negra ya comentada por el excomisario y desertor del régimen Iván Simonovic. Sí, el gobierno de los Estados Unidos anunció que ya han identificado a 5 funcionarios actuales del régimen de Nicolás Maduro de conformidad con la Orden Ejecutiva 13884. Dicha orden bloquea la propiedad e intereses en la propiedad del gobierno de Venezuela y aquellos que han actuado o pretenden actuar en su nombre. Así que se les acabó toda su vagabundería. Y para decirlo de forma más sencilla, el Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Sí, del expresidente venezolano Nicolás Maduro, pues continúan participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Pero eso no es todo, porque en este sentido, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó que esta acción armoniza sus esfuerzos con los de algunos de sus socios internacionales como Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones contra los exfuncionarios del régimen de Maduro. Pues así debe ser. Ponte cómodo y escucha lo que te voy a contar a continuación, pero antes no se te olvide activar la campanita y así no te vas a perder de ninguno de nuestros interesantes videos. ¿Listo? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campana? Pues comencemos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas a 5 altos cargos del chavismo, y entre ellos está nada más y nada menos que Remigio Ceballos Ichazo, quien es el comandante del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y el exministro Pedro Miguel Carreño Escobar, en una nueva ronda de presión ¿contra quién? Contra Nicolás Maduro y su combo, pues las sanciones buscan unificar la presión hacia Maduro, ya que las personas señaladas habían sido objeto de medidas de castigo por parte de la Unión Europea y Canadá. Y entre ellos también figuran, además de Ceballos, José Adelino Ornelas Ferreira, quien es el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Néstor Neptalí Blanco Hurtado, quien es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, y Carlos Alberto Calderón Chirinos, que tiene un alto cargo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que uno mejor lo conoce como el SEBIN. Pero esto no es todo, porque más tarde se armó el verdadero escándalo. Luego de que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, llamara al Reino Unido a adoptar con rapidez medidas para sancionar severamente las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde denunció el uso de la tortura sistemática. Pero vamos a escuchar qué dijo Almagro al respecto. Entiendo que el gobierno del Reino Unido puede introducir una nueva legislación para sancionar las violaciones de los derechos humanos. Esto lo dijo Almagro en un acto en Londres coorganizado por el Grupo Parlamentario Interpartido sobre Venezuela. Y continuó diciendo, le urjo a que lo haga y a que el Parlamento lo adopte pronto, porque necesitamos más sanciones y no menos. Así lo afirmó este feroz opositor al gobierno de Nicolás Maduro, así que le están dando hasta por la cédula. Una activista sentada entre los invitados irrumpió con gritos, «¡Las sanciones son ilegales!», antes de ser desalojada. Mientras que en el exterior varias decenas de manifestantes coreaban en español, «¡Almagro, vendido!». Pero Almagro realmente hizo caso omiso porque, en su opinión, no se puede responsabilizar a las sanciones de ninguno de los daños que el régimen dictatorial de Maduro está haciéndole al pueblo venezolano. Y en eso tiene toda la razón. Y lo justificó denunciando que se cometen abusos desde mucho antes de que la comunidad internacional decidiese en los últimos 2 años tomar medidas en su contra. Por lo tanto, hizo un largo recuento de las tácticas cada vez más organizadas de represión desarrolladas desde el año 2014 para atajar cualquier oposición al gobierno y mantenerse en el poder. Y de esto sí que han hecho de todo.
Explicó ante políticos y diplomáticos cómo la mala gobernanza combinada con una extensa corrupción condujo al colapso económico que vivimos hoy en día, aparte de la catástrofe humanitaria que ha empujado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar el país. Y otra que también tiene algo que decir es la abogada venezolana Tamara Suju, quien es la directora ejecutiva del Casla Institute, que presentó el informe Maltrato Sistemático en Venezuela, elaborado por esa entidad, y donde denunció el uso de maltratos como una de las causas del gran éxodo que sufre el país. Suju leyó numerosos testimonios de personas que afirman haber sido víctimas del régimen y presentó videos en que los familiares explicaban cómo estos fueron mantenidos encapuchados y esposados, colgados de un gancho, sometidos a vejaciones, golpeados, rociados con polvo lacrimógeno, entre otras muchas más torturas. La orden proviene del Ejecutivo y utilizan el maltrato como para intimidar, castigar o conseguir un testimonio que ellos necesitan para justificar su persecución. Así nos cuenta Tamara Suju, denunciando que los centros de tortura clandestinos que tiene el régimen en varios lugares del país. Y bueno, por su parte, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, se manifestó sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 5 ciudadanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro y exhortó a todos los países a tomar acciones similares. Escuchemos un poco de lo que dijo Borges en esta ocasión. Hemos pedido que se refuercen todos los mecanismos de presión contra la dictadura y sus colaboradores. Exhortamos a todos los países a tomar acciones similares. Y les cuento que desde que Washington reconoció en enero al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Donald Trump ha impuesto fuertes sanciones contra un centenar de personas y entidades vinculadas al ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, además de restringir el comercio del petróleo y el oro venezolano. Ustedes saben que Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Juan Guaidó y a él se sumaron posteriormente otros 50 más, entre ellos la mayoría del continente americano. Para nadie es un secreto que Venezuela vive una grave crisis económica y una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo de 2018, no reconocidas por parte de la comunidad internacional. Y ya casi para finalizar, y a propósito de haberse conmemorado el 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, se realizó el taller Medios y Libertad de Expresión en Venezuela, un evento promovido por la Embajada Británica en Caracas, en un espacio público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Universidad Católica Andrés Bello. Parte de las ponencias incluyó la de Daniel Pavón, quien en representación del Instituto de Prensa y Sociedad, organización que viene realizando un seguimiento a los bloqueos y censura en medios digitales a través del proyecto Intercortados, nominado al Premio Gabriel García Márquez 2019, indicó que en lo que va de año se han registrado más de 880 bloqueos digitales en Venezuela. Y yo diría que un poco más. Vivimos casi que todos los días bloqueados. La mayoría fueron en los meses de mayo y junio. Una particularidad de este tipo de censura es que han tenido mayor incidencia en días de actividades políticas o sociales contra el régimen de Nicolás Maduro. Y eso es cierto, por ejemplo, en casos específicos como en discursos del presidente Juan Guaidó o protestas convocadas por el gremio de enfermería y educadores. Les cuento que Pavón señaló que 7 de cada 10 casos de los bloqueos digitales fueron operadores privados. El tipo de bloqueo más común fue por el DNS, seguido por el de HTTP y en pequeña medida por protocolo IP. El taller, dirigido a periodistas, abogados y profesores vinculados a la defensa de la libertad de expresión, contó también con la ponencia vía Skype del relator Edinson Lanza, quien se refirió a la migración de los medios tradicionales a los digitales, aunque en su mayoría sin un plan claro de sostenibilidad. Pues les cuento que Lanza destacó que precisamente la censura en los medios digitales ha dado auge a una vía de menor presión para la censura como lo es el Internet, pero a su vez ha constituido una nueva amenaza, ya que la vigilancia por software maliciosos o la creación de medios digitales falsos y que son financiados por debajo de la mesa, promueven descalificaciones a periodistas y discursos de odio.
El periodismo de calidad es cada vez más indispensable para salvar la democracia y el Estado de Derecho. Así lo mencionó Lanza e insistió en la importancia de capacitar a nuevos periodistas en el sistema de protección de los derechos humanos. Escuchemos. La documentación y registro de las agresiones es importante para las organizaciones internacionales, también para nosotros documentar y tomar medidas de protección. Todo lo que hagamos ahora tendrá un efecto a corto y a largo plazo, puntualizó. Y ya con esta información hemos terminado por el día de hoy. No te vayas sin dejarnos tus comentarios, que son súper importantes para nosotros y tú lo sabes. No olvides suscribirte al canal. Chao, chao. Esto fue el Faro Informativo.